Muy buenas tardes o buenos días, alumnos de cuarto medio electivo. Hoy les comparto un pequeño PowerPoint que viene a ordenar el contenido que vamos a ver a lo largo de lo que nos queda de año y que está enfocado en el actual temario de la PSU 2000, proceso de admisión 2021. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con química? Química está formado por tres ejes: estructura atómica, química orgánica y reacciones químicas y estequiometría. Reacciones químicas y estequiometría son el 56% de sus preguntas, por tanto va a estar muy cargado aquí y es donde más temario o donde más temas o contenidos vamos a ver. Química orgánica tiene un 28 y estructura atómica tiene un 16. Con ustedes alcancé a ver un poquito de lo que era estructura atómica. Por cierto, les voy a adjuntar este PowerPoint para que lo puedan ver. Si les aparece este icono en la esquina superior derecha, quiere decir que hay elementos interactivos. Por ejemplo, aquí es este. Si yo pincho en él, me va a abrir la página del dentro donde están los contenidos y de donde se sacó esta información. ¿Ok? Pasemos a ver el primero, estructura atómica. Estructura atómica está enfocado en la capacidad del estudiante para analizar investigaciones, teorías, leyes científicas y que tengan relación con el tema del enlace atómico. Aquí de nuevo aparece este símbolo, quiere decir que tengo estos ojitos donde yo puedo ver esta información. ¿Qué es lo que me dice estructura atómica? ¿Cuáles son los contenidos que yo voy a estar tratando? Voy a tener formación de enlace químico, que ya vimos que habían tres tipos: covalente, iónico y metálico, aunque el metálico no es considerado un enlace. Luego me hablan de las propiedades que también las vimos, del enlace iónico y las propiedades de la sustancia iónica. Acuérdense que eran que tenían puntos de fusión y ebullición muy altos, tenían estructura cristalina, conducen muy bien la corriente eléctrica cuando están disueltos en agua y cuando están fundidos, pero no cuando están sólidos. Y teníamos por otro lado el enlace covalente y sus propiedades. El enlace covalente y sus propiedades, teníamos puntos de fusión y ebullición bajos, teníamos una estructura amorfa, por ejemplo, los plásticos, las gomas, todo eso son estructuras covalentes, generalmente no se disuelven en agua. Y finalmente, estructura de Lewis, que fue algo que no alcanzamos a ver. Estructura de Lewis se utiliza para representar moléculas y la interacción de el intercambio de electrones que hay entre sus átomos al interior de la molécula, respetando una regla que se llama la regla del octeto o regla del dueto según corresponda. Lo más probable es que en la clase online que vayamos a tener la próxima semana nos enfoquemos en este apartado, estructura de Lewis. ¿Ya? Cómo se construye, qué representan, qué información me entrega y cómo yo identifico una estructura que está correctamente ejecutada. Luego pasamos a química orgánica. En química orgánica tenemos varios puntos, ¿ya? Si los quieren ver de forma aislada, pueden pinchar aquí en química orgánica y aquí les van a aparecer los tres ítems donde están separadas ellas. ¿Ya? En química orgánica tenemos modelos y teorías y leyes relacionadas a la química orgánica, como son propiedades del carbono, su tetravalencia, la hibridación, los ángulos de enlace que se producen y la distancia que hay entre sus moléculas, entre sus átomos, y la energía de los enlaces, los tipos de enlaces, que es un enlace pi y un enlace rho. Todo esto es algo que nos vamos a trabajar, espero que la semana subsiguiente. ¿Ya? A pesar de que puede parecer un poco enredado, es bastante poquita materia. Tetravalencia quiere decir que se enlaza cuatro cosas o que forma cuatro enlaces. Y esos enlaces se hibridan. Y al estar hibridados, quiere decir que se solapan orbitales. Si se acuerdan algo de primero medio, hablábamos de unos orbitales SP, D y F. Estos se pueden hibridar, o sea, como que ya no es S y P, sino que son SP mezclados. Y eso da origen a cierto tipo de enlace, que son los enlaces pi y los enlaces rho. Los ángulos de distancia también van a depender de esos enlaces. Podemos tener estructuras lineales, estructuras tetraédricas, etc. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que tenemos después en química orgánica? Lo que más
le doy yo importancia porque es lo que más les cuesta entender, porque requiere harta práctica, que es la nomenclatura de compuestos orgánicos, ¿ya? Utilizando fórmulas de Ferri-Varilla, fórmulas lineal o topológicas, distintas formas de representar la estructura y después cómo las voy a nombrar. Y también lo que tiene que ver con los grupos funcionales. Yo creo que la mayoría de los cuartos medios tiene clara la parte de la nomenclatura de hidrocarburos básica, pero falta concretar y darle un poquito más de trabajo a la parte de los grupos funcionales, sobre todo a la identificación y al nombre de ellos. Así que también es lo que vamos a trabajar después en esto. Lo último de química orgánica tiene que ver con la representación de las moléculas en lo que tiene que ver con la estereoisomería, ¿ya? Por ejemplo, proyecciones de Newman, proyecciones de Fischer, proyecciones en caballete, conformación de compuestos cíclicos. Todas estas son representaciones de un compuesto químico de tipo orgánico para poder identificar cómo se produce esta isomería. Este es un objetivo que pocas veces se alcanza a ver porque es el último objetivo de segundo medio en química. Y realmente por tiempo y por el volumen de contenido que es química orgánica no se alcanza a ver. Por tanto, lo que sí o sí tenemos que ver, sobre todo el tema de las propiedades físico-químicas de los estereoisómeros y los isómeros. Luego nos pasamos a reacciones químicas y estequiometría. Les recuerdo que esta es la parte del temario que más contenido tiene y que más preguntas abarca, por lo tanto, de la que más se van a encontrar cosas. ¿Ya? Lo primero que habla es de los conceptos, teorías y leyes asociadas a la estequiometría, que son ley de conservación de la materia, o sea que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, el balanceo de ecuaciones, que yo sé que muchos ya lo tienen incorporado, y la ley de proporciones definidas y múltiples, que es muy simple, pero que seguramente no se recuerdan o no alcanzaron a ver, también por tiempo, porque esta es la última unidad de primero medio. Así que es algo que también vamos a tocar después. Luego viene el concepto de mol, de reactivo limitante, de reactivo en exceso, y determinar la fórmula empírica. Esto del reactivo limitante y el reactivo en exceso es muy simple, generalmente no me toma mucho tiempo explicarlo. El cálculo estequiométrico básicamente es transformar unidades de mol a molécula, a masa, volumen, etc. Y el análisis porcentual de compuestos tiene mucho que ver con la fórmula empírica y molecular. También es básicamente aplicar reglas de tres simples al cálculo en química. Luego tenemos la primera unidad de segundo medio, que es la unidad de soluciones y unidades de concentración. Aquí esta es una unidad más compleja, ¿por qué? Porque este año metieron esto, relaciones estequiométricas de las reacciones en solución y análisis cualitativo de las propiedades coligativas en diversos contextos. Principalmente esto, relaciones estequiométricas de las reacciones en solución. ¿Por qué? Porque esto implica que esto que vimos acá, de los reactivos limitantes y reactivo en exceso, ahora se aplica además con concentraciones. Entonces viene a complicar bastante algo que ya deberían haber sabido. Por lo tanto, esta parte de aquí la vamos a ligar con la otra para que se pueda construir de mejor manera. ¿Ya? Y finalmente termina con propiedades coligativas, descenso de la presión de vapor, ascenso bulloscópico, descenso crioscópico, presión osmótica y el proceso de osmosis. El proceso de osmosis es algo que generalmente yo no toco porque lo ven en profundidad en biología, cuando ven membrana celular. ¿Ya? Todo el proceso de osmosis, de ir contra la gradiente de concentración, la bomba sodio y potasio, todas esas cosas que vienen en membrana celular, tienen que ver con el proceso de osmosis y generalmente lo trabajan ustedes harto, lo que están en un estado hipotónico, hipertónico, isotónico, etc. Así que me voy a enfocar más en esto. ¿Ya? Estos son todos los contenidos que nosotros vamos a ver. Este Geniali o PPT que les estoy enviando se actualiza por sí solo. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, aquí en Química Orgánica, primera clase que quiero tener con ustedes, aquí donde aparece el botoncito, ¿cierto? Tenemos estos tres que son más que nada un índice, pero después lo más probable es que yo aquí les ponga algún recurso, por ejemplo, algún icono de una hojita de papel, por ejemplo. Usted después va a pinchar en ese icono de hojita de papel y lo va a mandar a una guía de ejercicio, o lo va a mandar a un video donde yo le estoy explicando algo, ¿ya? Como es el caso de este video, que voy a subir a YouTube y lo voy a adjuntar al inicio de
de esta presentación para que les explique cómo se trabaja en esta presentación. ¿Ya? Bien, chicos, por esta semana quiero que vayan identificando en este listado cuáles son las cosas con las que creen ustedes que necesitan mucho más trabajo, si es que yo ya no lo identifiqué. Por ejemplo, en la parte de reacciones químicas y estequiometría, yo dije que el balanceo de ecuaciones es algo que la mayoría ya tiene dominado. Y por lo tanto voy a volver a explicarla así, pero las voy a explicar rápidamente para que no sea tedioso para los que ya saben. Pero si veo yo después que ustedes me hacen comentarios de que muchos realmente no saben balancear todavía, pues voy a tener que darle más clases a eso. ¿Ya? Si se fijan, es un volumen de contenido amplio, alto. ¿Ya? Por lo que voy a tener que meter mucho contenido en poquitos videos, en poquitas cápsulas y en poquitas guías. Así que va a ser muy concentrado todo. Cualquier duda o consulta me lo dejan en el correo ff.pmorales. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.